Hay algo más inquietante que encontrar un barco hundido. Encontrar uno completamente intacto. Las velas siguen desplegadas. La carga sigue en su lugar. Hay comida preparada sobre la mesa, ropa en los camarotes, objetos personales donde sus dueños los dejaron. Pero no hay una sola persona a bordo, ni un cuerpo, ni una gota de sangre, ni señales de una pelea. Solo silencio. El 5 de diciembre de 1872, un barco mercante navegaba por el Océano Atlántico cuando su capitán divisó una embarcación a la distancia. Al principio no parecía haber nada extraño, pero conforme se acercaban, algo no tenía sentido. El barco cambiaba de rumbo constantemente. Sus velas estaban abiertas, pero nadie parecía controlar el timón. Intentaron llamar a la tripulación. No hubo respuesta, entonces decidieron subir a bordo, y lo que encontraron se convertiría en uno de los mayores misterios marítimos de todos los tiempos. Ese barco se llamaba Mary Celeste, y todas las personas que iban a bordo habían desaparecido, sin dejar rastro. Para entender cómo ocurrió, tenemos que regresar casi un mes atrás. El 7 de noviembre de 1872, el Mary Celeste zarpó desde Nueva York con destino a Génova, Italia. Era un barco mercante de poco más de 30 metros de largo. No era especialmente grande, ni especialmente famoso. Era simplemente otro barco cruzando el Atlántico. Su capitán era Benjamin Spooner Briggs, un experimentado marino de 37 años. Tan confiado estaba en aquel viaje que decidió llevar con él a su esposa Sara y a su pequeña hija Sofía, de apenas 2 años. Junto a ellos viajaban 7 tripulantes cuidadosamente seleccionados. Todos tenían experiencia, todos conocían el mar y todos confiaban plenamente en su capitán. En total, 10 personas. Ninguna volvería a ser vista. La carga tampoco parecía fuera de lo común. Transportaban más de 1,700 barriles de alcohol industrial, una mercancía valiosa, pero nada que justificara un ataque. Los primeros días del viaje transcurrieron con relativa normalidad. El barco avanzaba. El clima cambiaba constantemente, como ocurre en cualquier travesía por el Atlántico. Nada hacía pensar que estaban a punto de convertirse en una leyenda. Hasta que el silencio. Durante días, nadie volvió a saber del Mary Celeste. No llegaron mensajes, no hubo señales de auxilio. Simplemente desapareció del mapa. Todo cambió el 5 de diciembre. A unos 600 kilómetros de las Islas Azores, otro barco llamado Dei Gratia navegaba por la misma ruta. Su capitán, David Morehouse, conocía personalmente a Benjamin Briggs. De hecho, habían cenado juntos apenas unos días antes de partir desde Nueva York. Cuando Morehouse vio al Mary Celeste a la distancia, algo llamó su atención. El barco navegaba de una forma extraña, como si estuviera completamente a la deriva. Mandó señales. Nadie respondió. Se esperó unos minutos. Silencio. Finalmente ordenó que un pequeño grupo abordara la embarcación. Los marineros subieron con cautela. Esperaban encontrar una emergencia, tal vez una tripulación enferma o incluso un motín, pero lo que encontraron era mucho más desconcertante. La cubierta estaba completamente vacía, no había nadie. Entraron al camarote del capitán, todo seguía prácticamente en su sitio. Los mapas, los instrumentos de navegación, las pertenencias personales, la ropa, incluso algunos juguetes de la pequeña Sofía. Parecía que la tripulación hubiera abandonado el barco de un momento a otro, sin tiempo para recoger absolutamente nada, y esa era apenas la primera de muchas preguntas. Pero mientras más inspeccionaban el barco, más extraño se volvía todo. No encontraron señales de violencia, no había sangre, no había armas fuera de lugar, no había muebles rotos, ni indicios de un motín. La carga seguía prácticamente intacta. De los más de 1,700 barriles de alcohol industrial, solo unos pocos estaban vacíos, una cantidad completamente insuficiente para explicar la desaparición de toda la tripulación. La comida seguía almacenada. Había suficiente agua potable para terminar el viaje. Incluso encontraron dinero y objetos de valor. Si alguien hubiera atacado el barco, ¿por qué dejar todo atrás? Entonces encontraron algo importante. El único bote salvavidas había desaparecido. También faltaban algunos instrumentos de navegación, entre ellos el sextante y el cronómetro marino. Herramientas indispensables para orientarse en el océano. Eso significaba una sola cosa. La tripulación había abandonado el barco por decisión propia. Pero, ¿por qué alguien abandonaría un barco que seguía flotando? El Mary Celeste presentaba algunos daños menores. Había agua en la bodega, pero apenas alrededor de 1 metro. Para un barco de ese tamaño, no era una cantidad peligrosa. De hecho, muchos capitanes habrían continuado navegando sin demasiada preocupación. Entonces, ¿qué pudo hacer que un capitán tan experimentado tomara una decisión tan extrema? Con el paso de los años, comenzaron a surgir teorías.
La primera fue un motín. Quizá la tripulación se rebeló contra el capitán, pero esa teoría tenía un enorme problema. No había señales de lucha. Además, Benjamin Briggs era conocido por tratar bien a sus marineros. Nunca existieron antecedentes de conflictos a bordo. Otra teoría hablaba de piratas, pero tampoco tenía sentido. Los piratas habrían robado el dinero, la carga, los objetos de valor, y nada de eso desapareció. Todo seguía exactamente donde debía estar. Después apareció una explicación más convincente. Algunos investigadores creen que varios barriles de alcohol pudieron tener pequeñas fugas. Eso habría liberado vapores altamente inflamables. Imagina estar en medio del océano, transportando miles de barriles de alcohol y de pronto escuchar una fuerte explosión proveniente de la bodega, aunque no hubiera fuego, aunque la explosión no destruyera el barco. El sonido pudo haber sido suficiente para convencer al capitán de que una explosión mucho mayor estaba por ocurrir. Ante ese riesgo, Briggs pudo ordenar evacuar temporalmente el barco, subir todos al bote salvavidas y mantenerse sujetos mediante una cuerda, esperando que el peligro pasara. Pero si esa cuerda se rompió o una tormenta los separó, el resultado habría sido devastador. El Mary Celeste seguiría navegando mientras el pequeño bote desaparecía para siempre en el Atlántico. Es una teoría y hasta hoy es una de las más aceptadas, pero no explica absolutamente todo, porque aún quedan preguntas. ¿Por qué abandonar un barco que seguía siendo completamente navegable? ¿Por qué nadie encontró jamás el bote? ¿Por qué nunca apareció un solo cuerpo? Y sobre todo, ¿cómo pudieron desaparecer 10 personas sin dejar el más mínimo rastro? Con el tiempo surgieron explicaciones aún más extrañas. Algunos hablaron de monstruos marinos, otros de remolinos gigantes. Incluso hubo quienes aseguraban que el barco había sido víctima de fenómenos paranormales. Historias que alimentaron la leyenda del llamado barco fantasma. Sin embargo, la realidad probablemente sea mucho más simple y mucho más aterradora. Quizá nunca hubo un asesino, ni piratas, ni criaturas del océano. Quizá todo ocurrió por una decisión tomada en cuestión de segundos. Una decisión que parecía salvarles la vida, pero terminó condenándolos. Porque el verdadero misterio del Mary Celeste no es el barco. El barco apareció, sigue siendo estudiado más de 150 años después. El verdadero misterio es la tripulación. 10 personas, un capitán experimentado, una familia completa, 7 marineros y un bote salvavidas. Todos desaparecieron y hasta el día de hoy, nadie ha logrado demostrar qué ocurrió realmente aquella mañana en medio del océano Atlántico. Tal vez la respuesta se perdió con ellos, o tal vez el océano simplemente decidió guardar el secreto para siempre. ¿Qué teoría te convence más? ¿Crees que fue un accidente o hay algo que todavía no conocemos? Te leo en los comentarios.